Muchas personas creen que la sabiduría se mide por cuánto sabemos o cuánto hablamos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría no se demuestra con palabras, sino con la manera en que vivimos. Hoy reflexionaremos sobre cómo la sabiduría de Dios se manifiesta a través de una buena conducta y una actitud de mansedumbre que glorifica a Cristo y edifica a la iglesia. Este mensaje se basa en una pregunta clave que plantea el apóstol Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? En un mundo lleno de opiniones fuertes, de debates acalorados y egos inflados, casi siempre todos conocemos a esa persona que llama la atención por manifestar lo contrario, por su calma en la tormenta y por escuchar más de lo que habla. Y muchas veces pensamos, ¿qué persona tan sabia? La pregunta es, ¿será que hemos dado justo en el blanco? ¿Y qué tal si la sabiduría verdadera tiene menos que ver con cuánto sabemos y más con cómo nos comportamos? La Biblia, en un versículo incómodo y directo, nos lanza un desafío, que es a la vez un diagnóstico para nosotros. Muéstrame tu conducta y te diré cuán sabio eres. Hoy vamos a profundizar en la evidencia que pone a prueba si la sabiduría que decimos tener es real o solo es un discurso. Para eso necesitamos comprender qué es la conducta. La palabra conducta proviene del latín conductus, que significa acción de conducir o guiar. En términos generales, se refiere al conjunto de acciones, reacciones y expresiones observables que manifiesta una persona. La conducta es observable. Es importante que nosotros podamos saber acerca de la conducta un poquito más. Así que, en primer lugar, la conducta es observable y es observable a través de los gestos, palabras y la expresión corporal. La conducta también es medible y se mide por medio de la repetición, constancia, duración o prolongación de cuando se hacen las cosas, con qué constancia se hacen las cosas. La conducta siempre está dentro de un marco contextual. Por eso se analiza según las circunstancias y el entorno donde se manifiesta. Así que no es algo abstracto, sino que es algo visible. Así es la conducta, algo que se puede ver. Por eso, la sabiduría que se ve no se presume. O sea, la sabiduría se debe manifestar, no se debe presumir. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que aquí tenemos palabras muy importantes: la palabra sabio, la palabra entendido, la palabra conducta, la palabra mansedumbre y la palabra obras, que no se puede quedar por fuera. Así que el principio central de este versículo es la sabiduría de Dios en nosotros. Produce una buena conducta que se manifiesta en buenas obras, por medio de las cuales Dios es glorificado. Ese es el principio central o el principio fundamental de este versículo. La sabiduría de Dios produce en nosotros una buena conducta y se manifiesta a través de las buenas obras que le dan la gloria a nuestro Padre que está en los cielos. También la sabiduría y la mansedumbre siempre van juntas. La sabiduría bíblica nunca camina sola, siempre está acompañada de mansedumbre, que es una expresión de humildad. Así que la mansedumbre y la humildad son exactamente lo mismo. ¿Por qué es importante la mansedumbre? Porque en el reino de Dios se requiere de mansedumbre para hacer cosas significativas que glorifican a Jesucristo y edifican a la iglesia. Y si no hay mansedumbre,
no se puede ejercer el rol para el cual Dios nos llamó. Si no hay mansedumbre, si no hay sabiduría, si no hay humildad, no podemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Por eso es que si alguno se limpia de las contaminaciones del mundo, si alguno se limpia de estas cosas, dijo el apóstol Pablo, será instrumento útil para la gloria de Dios. Así que hay orgullo del cual tenemos que limpiarnos, arrogancias de las cuales tenemos que ser limpios, altanerías que tienen que ser desechadas de nuestra vida, altiveces que no deben estar, para que podamos ser ese instrumento útil por cuanto se ha limpiado de todas estas cosas que se oponen a la sabiduría de Dios, que se oponen a la humildad, que son contrarias a la mansedumbre. La mansedumbre también es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 al 23 dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que la mansedumbre no es debilidad, es evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No se finge, se produce por Dios. El Espíritu de Dios produce en el creyente mansedumbre y no se puede fingir, no se puede imitar, no se puede falsificar la mansedumbre. O Dios la ha producido en nosotros o simplemente no la tenemos. También la mansedumbre es una ropa con la que debes vestirte como hijo de Dios, como hija de Dios, como creyente. Debes vestirte con las ropas de mansedumbre. Colosenses 3:12 dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Los cristianos somos llamados a vestirnos de mansedumbre como una marca visible de que pertenecemos a Jesucristo. No es ocasional, es un estilo de vida lo que Dios nos está señalando aquí a través de estos pasajes de la Biblia. También se debe mostrar mansedumbre hacia todas las personas. No podemos, en el sentido de la mansedumbre, la paciencia, la humildad, el amor, la misericordia, no podemos hacer acepción de personas. No podemos elegir con quién si vamos a ser mansos, humildes, benignos, misericordiosos, y no podemos desechar a otras personas diciendo que con esas personas no. Así que la mansedumbre se debe mostrar hacia todos. Tito, capítulo 3, versículo 2 dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así que la mansedumbre no se reserva solo para quienes nos agradan, sino que debe manifestarse hacia todas las personas, indistintamente. ¿Esto qué incluye? En las relaciones difíciles hay que manifestar mansedumbre. En los conflictos hay que manifestar mansedumbre. Donde hay diferencias con otras personas hay que manifestar mansedumbre. También la mansedumbre es importante al momento de restaurar. ¿Por qué? Porque se debe restaurar la vida de aquellos que han caído con mansedumbre. La Biblia en Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que incluso cuando es necesario corregir el pecado, Dios nos llama a hacerlo con espíritu de mansedumbre, reconociendo nuestra propia fragilidad como seres humanos. El único que no se equivoca es Dios. Así que necesitamos de esta mansedumbre, de este espíritu de mansedumbre, o esta mansedumbre que es espiritual, proporcionada por el Espíritu Santo, para que podamos tener las conductas apropiadas en el reino de Dios,
siendo instrumentos en sus manos y glorificando su nombre en todo cuanto hacemos. Así como la fe se demuestra por las obras, la sabiduría también se expresa por una buena conducta acompañada de mansedumbre, y esto es algo indiscutible. Entonces la pregunta del apóstol Santiago deja de ser teórica y se vuelve un espejo para nosotros. Y ahí es donde viene la autopregunta. Mi conducta habitual, esas acciones observables y medibles que están en mí, ¿están demostrando la sabiduría que digo tener? Porque si la sabiduría del mundo grita y se impone y busca brillar sola, no es así con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios siempre está aliada con la mansedumbre, habla con calma, se viste de humildad y busca restaurar, no destruir. Y ya para terminar, el desafío de esta semana es simple y a la vez profundo. Elija un ámbito: su casa, su trabajo, las redes sociales, el matrimonio, la situación con los hijos, alguna situación con un vecino familiar, y haga de la mansedumbre su proyecto consciente. El desafío es hacer mansos, pero de manera consciente. Y antes de reaccionar, respire, cálmese. Antes de corregir, considere la situación para saber cómo debe corregir, o si quizás debe más bien instruir, enseñar, capacitar. Antes de hablar, escuche y observe cómo comienza a cambiar no solo su conducta, sino también su corazón. Porque al final, la verdadera sabiduría no es un título que nosotros ostentamos, sino una conducta que se demuestra. Que tu vida hable tan claro de Cristo, que las palabras sean solo una confirmación del estilo de vida que tú llevas, que cuando las personas escuchen tu predicación, tu discurso, tu oración, digan amén, porque así es la vida, así es la conducta de la persona que predica, que enseña, que ora. Esa persona que me habla, amén. Yo digo amén porque así es su conducta, ese es su testimonio. Sus palabras están de acuerdo con el testimonio que realmente lleva. Si este mensaje te desafió, te invito a que le des me gusta. Te invito a que lo compartas con alguien que necesite este recordatorio, con alguien que